En las profundidades de los barrios menos explorados de Japón, donde la vida diaria transcurre en la penumbra, existe una realidad que pocos conocen. Hoy te invitamos a dar un vistazo a estas calles olvidadas, donde lo básico es un lujo y la verdadera pobreza se esconde en las sombras. Conoce a Hiroshi, un habitante de estas tierras marginadas, cuya vida está a punto de cambiar con el descubrimiento de un objeto antiguo. Sin saberlo, este pequeño acto desencadenará una serie de eventos que revelarán una realidad que la mayoría prefiere ignorar. ¿Qué lleva a personas como Hiroshi a vivir en estas áreas marginadas? ¿Cómo ha evolucionado la percepción de la pobreza en Japón a lo largo de los años? ¿Qué cambios en la sociedad japonesa han contribuido en esta problemática? Bienvenidos a Japón sin censura, donde la realidad japonesa se despoja de cualquier máscara y exploramos sin tapujos los rincones menos conocidos. Hoy, ese callejón oscuro será nuestro punto de partida para descubrir la verdad cruda detrás de la vida en los barrios olvidados de Japón. En nuestro primer destino, nos sumergimos más allá de las apariencias y exploraremos uno de los barrios más olvidados de Japón. Aquí, la vida cotidiana es un testimonio de la verdadera realidad que muchos prefieren ignorar. Conversaremos con personas como Hiroshi, quienes enfrentan diariamente los desafíos de vivir en la penumbra de la sociedad. Sus historias sin censura nos mostrarán una verdad que pocos conocen. Veremos cómo la pobreza en Japón no es solo una estadística, sino una experiencia diaria para muchos. Desde las dificultades para conseguir empleo hasta la falta de vivienda, exploraremos los aspectos más crudos de la vida en estos barrios marginados. Antes de sumergirnos más, reflexionamos juntos cómo se define la pobreza en un país donde la experiencia de ser pobre varía radicalmente. Unos consideran la bendición de tener unos pocos yenes en el bolsillo, mientras que para otros, la lucha por la supervivencia es una realidad diaria. Adentrándonos en lo que muchos consideran barrios fantasmas, descubrimos la historia que rara vez se cuenta. Lugares como Kotobuki, ausentes en la literatura oficial, revelan un pasado de marginación y desatención gubernamental. En el presente, estos lugares han experimentado cambios notables. Calles antes gobernadas por mafias y pandillas, hoy enfrentan la autoridad y reglas estrictas. Pero, ¿cuál es el costo de esta transformación? Hablamos con quienes hoy llaman hogar a estos lugares, personas mayores y enfermas, una realidad que no muchos conocen. Pero ¿cómo es la vida realmente en estos barrios marginados? ¿Qué revelaciones nos esperan más allá de estas calles desoladas? Sigamos explorando. La gentrificación, ese fenómeno silencioso pero poderoso, desde cuartos modestos hasta lujosos departamentos. La transformación de estos barrios no pasa desapercibida. Limpieza, estabilización, construcción y remate de tierras. La fórmula perfecta para la gentrificación. Pero, ¿a qué costo? ¿Quiénes pagan el precio de esta renovación urbana? Lugares como Noborito, en Kanagawa, han pasado de ser considerados poco interesantes a convertirse en zonas de lujo. La importancia de las apariencias desplaza a los residentes locales, obligándolos a abandonar sus hogares. ¿Cómo impacta este proceso en la vida de quienes llamaron hogar a estas zonas? ¿Estamos perdiendo más de lo que ganamos con estas transformaciones? Adentrémonos en el corazón económico de Japón. Aunque la pobreza a menudo se oculta, las cifras no mienten. En comparación con otros países, el crecimiento económico de Japón se ha mantenido casi inexistente. En el 2020, la tasa de pobreza en Japón rozaba el 16% y después de la pandemia, se dice que ha crecido aún más. Como un país con altos estándares de vida enfrenta una realidad que muchos no pueden ver, mientras que Estados Unidos critica su propia economía, Japón enfrenta desafíos únicos. En 2019, el crecimiento económico japonés fue un mísero de 0,3%, dejando preguntas sobre la sostenibilidad de su modelo económico. ¿Cómo afecta este estancamiento económico a la vida diaria de los japoneses? ¿Y qué papel juega en el aumento de la pobreza? Frente a estos desafíos, surgieron proyectos como Second Harvest, el primer banco de alimentos de Japón,
basado en donaciones de agricultores y minoristas. Busca aliviar la inseguridad alimentaria en comunidades desatendidas. Desde sus inicios en 2002, Second Harvest ha entregado millas de toneladas de alimentos a agencias y organizaciones de asistencia social en todo Japón. ¿Cómo aborda esta iniciativa la realidad oculta de la pobreza? Viajemos a las orillas de Tokio, donde la realidad de la pobreza adquiere formas inesperadas. Edificios que se alzan en los suburbios, aparentemente impecables a primera vista. En estos lugares, un departamento que en otros tiempos era asequible, ahora tiene precios que desafiaban la lógica. ¿Cómo es posible que la pobreza influya en la estructura de precios de la vivienda en estos suburbios? Hablamos con personas que han experimentado directamente estos cambios. Algunos residentes que vieron cómo sus hogares se transformaban y los precios se disparaban. ¿Qué significa vivir en estos nuevos espacios para aquellos que no pueden permitirse seguir el ritmo? ¿Qué revelaciones surgen cuando miramos más allá de los rascacielos y exploramos los rincones menos glamorosos de la realidad urbana? Ingresemos al mundo de UR, una corporación administrativa independiente que ofrece soluciones de vivienda. ¿Cómo ha evolucionado esta agencia para enfrentar la creciente demanda en un país donde la pobreza se oculta, a menudo tras los brillantes rascacielos? Sin tarifas de agente, sin solicitar una baja japonesa, UR ofrece una alternativa flexible. Pero ¿cómo afecta esto a los residentes que buscan un lugar asequible para llamar hogar? A medida que la pobreza crece, los lugares como UR se vuelven más populares. ¿Pero a qué costo? ¿Cómo la creciente popularidad de estos lugares afecta a los precios y la disponibilidad de viviendas para aquellos que los necesitan desesperadamente? En este viaje a través de los rincones menos explorados de la vivienda en Japón, ¿cómo influyen estas alternativas en la vida diaria de aquellos que buscan superar la pobreza? Los retoques y renovaciones están a la orden del día. UR y lugares similares se están adaptando para justificar nuevos precios. Pero ¿cómo afecta esto a quienes buscan simplemente un lugar asequible para vivir? Ante esta realidad en evolución, nos enfrentamos a preguntas importantes. ¿Hasta dónde llegará la pobreza en Japón? ¿Y qué medidas se están tomando para abordar este problema creciente? Antes de llegar a nuestras reflexiones finales, exploramos juntos el impacto continuo de la pobreza en las vidas de aquellos que luchan por sobrevivir en las sombras de la opulencia japonesa. A lo largo de este viaje, a través de los barrios menos conocidos, las transformaciones urbanas y los desafíos económicos, hemos destapado una realidad que a menudo se esconde detrás de la fachada de la prosperidad. Japón, a pesar de sus brillantes rascacielos y tecnología avanzada, no es inmune a la pobreza que crece silenciosamente entre sus ciudadanos. En Japón sin censura, buscamos ir más allá de las apariencias y explorar las historias que rara vez se cuentan. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. ¿Qué temas te gustaría explorar a continuación? Déjanos tus comentarios y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.